Alguien le diga a la abuela que le está goteando el hombro. Oh, espera. Eso es solo su quemadura. El hangar estalló en risas. 4 aprendices aullaron mientras la mujer bajo el avión de combate seguía girando su llave. El sudor corría por un hombro marcado por cicatrices iluminado por el sol. Ella no habló, ni siquiera los miró. Entonces un general, con 4 estrellas en el pecho, se detuvo a mitad de paso. Sus ojos se clavaron en la cicatriz, su voz se volvió grave. He visto ese patrón de sutura antes en el campo, en la que me salvó. 17 años de silencio se rompieron en ese instante y todo lo que creían saber sobre ella se hizo añicos. ¿Desde dónde estás viendo? Cuéntanos abajo y suscríbete para más historias que revelan lo que nunca debió ocultarse. Música, la llave no resbaló, ni una sola vez, incluso mientras el sudor goteaba de su frente y el sol abrazaba la nuca. Las manos de Eden Wolf se movían con precisión practicada bajo el vientre de un jet de entrenamiento. Ajustó la nueva válvula, apretó cada perno con cuidado y escuchó los murmullos que resonaban por el hangar. Alguien le diga a la abuela que le está goteando el hombro. Oh, espera. Eso es solo su quemadura. Las risas estallaron. 4 jóvenes aviadores, apenas pasados los 20, estaban a unos metros de distancia, fingiendo no mirarla directamente. Uno imitó una cojera, otro señaló su hombro, fingiendo dolor. Eden no dijo nada. Se deslizó más bajo el jet, una mano sujetando la llave de tubo, la otra limpiando el sudor. La cicatriz en su hombro izquierdo brillaba bajo la luz, una línea de sutura irregular y deliberada que iba desde la clavícula hasta el tríceps superior, como si hubiera sido tallada y cosida toscamente en el campo, y así había sido. Para ellos era fea. Para ella era supervivencia. Apuesto a que soldó esa válvula usando un andador. Probablemente pidió refuerzos a los fantasmas de Nam. Las bromas no eran nuevas. Eden había trabajado en esta base durante 6 años. Ellos rotaban cada pocos meses, estos chicos con futuros brillantes y mentes vacías. Y en cada ciclo, algunos sentían la necesidad de recordarle su edad, su forma tranquila de moverse, la cicatriz que no se molestaba en ocultar. Ella lo prefería así. La atención invitaba preguntas. Las preguntas llegaban demasiado atrás. Eden reemplazó el último perno, pasó la mano por la costura pulida y presionó un botón de diagnóstico en la tableta de interfaz a su lado. Verde, sin errores, sin fugas. Rodó fuera de debajo del avión, se limpió las manos en el mono y se levantó despacio, con las rodillas crujiendo en protesta. Los aviadores se callaron cuando ella se puso de pie, aunque uno todavía resopló por lo bajo. Al otro lado de la pista, un convoy de SUV oscuro se detuvo y el comandante de la base apareció, erguido y saludando mientras se abría la puerta del pasajero. Un hombre salió, condecorado, de hombros anchos y cabello plateado bajo una gorra perfectamente colocada. El General Ransom Locke. No se le esperaba. La inspección sorpresa pilló incluso al personal senior con la guardia baja. Los rumores volaron, auditorías, evaluaciones de preparación, posibles reasignaciones. Nada de eso le importaba a Eden. Recogió su tableta y se dirigió al carrito de herramientas trasero, pero no vio al general detenerse. No vio cómo giraba la cabeza. No oyó cómo le susurraba al comandante de la base, ¿quién es esa mecánica? Sus ojos estaban fijos en su hombro, en la cicatriz. Todo lo demás, el saludo, los protocolos, las carpetas de informes, se desvaneció porque 17 años atrás, Ransom había visto ese mismo patrón de sutura en una noche oscura bajo el dosel de la jungla de un campo de batalla encubierto. Recordaba el dolor, la sangre, el metal frío del kit médico y las manos firmes y fuertes de una mujer que hablaba solo en código y nunca se quitaba el casco. Nunca había visto su rostro hasta ahora. Eden sintió el cambio, la quietud en el aire. Se volvió despacio, encontrando ojos que no había visto en casi 2 décadas. Sus labios se abrieron, luego se cerraron. Ella dio un leve asentimiento, del tipo usado en zonas de extracción en el campo de batalla. Y fue entonces cuando los murmullos comenzaron a extenderse, no de los jóvenes aviadores, sino de los oficiales. ¿Por qué el general la mira así?
¿Lo saludó ella? ¿Está caminando hacia ella? Ransom cruzó la pista. El comandante de la base lo siguió, medio tropezando para mantener el paso. Eden dejó la tableta, con las manos tranquilas. Sargento Wolf. El comandante empezó, pero el general levantó una mano para silenciarlo. Se detuvo a unos metros de ella, miró hacia abajo a la cicatriz, luego hacia arriba a sus ojos. ¿Recuerdas Nick-Tauk 17? Preguntó en voz baja. Eden hizo una pausa, justo lo suficiente para hacerlo dudar. Luego dijo, código rojo. Punto de extracción delta. Reloj de misión 243. Ransom exhaló. Ella lo recordaba todo. Nunca dijiste tu nombre. No se suponía que lo hicieras. Pero salvaste el mío. Eden no respondió. Detrás de ellos, los aviadores habían dejado de reír. Los oficiales habían dejado de hablar. Ransom miró atrás, luego se volvió hacia ella de nuevo. Te debo. Ya no. Y así, ella se alejó hacia el extremo lejano del hangar donde un segundo jet esperaba su mantenimiento. El general no la siguió. Se quedó en silencio. El viento arreció. Y por primera vez en 17 años, Eden Wolf no se sintió como un fantasma. Se sintió vista. Por el resto de ese día, nadie se acercó a Eden. Terminó el trabajo en el segundo jet en silencio. No más susurros, no más risas. Incluso los aviadores que la habían burlado antes evitaron su mirada por completo. A ella le gustaba más así. El peso de viejos secretos presionando sus hombros nunca se había aliviado en 17 años. Y ahora esa cicatriz, una vez ignorada o ridiculizada, había hablado finalmente más fuerte que cualquier palabra que ella pudiera haber dicho. Para cuando el sol se hundió detrás de los hangares, Eden había terminado sus listas de verificación, devuelto sus herramientas y firmado los diagnósticos para ambos aviones. Sus huesos dolían, pero no se quejaba. Nunca lo hacía. Salió a la luz de la hora dorada, metiendo sus guantes en el bolsillo trasero. Pero antes de que pudiera llegar a su auto, un ayudante uniformado la alcanzó, respirando con dificultad. Señora, el general solicita su presencia. Sala de informes 2. Eden lo miró, luego dio un solo asentimiento. Dentro de la sala de informes 2, el aire era fresco y frío. El general lo que estaba solo, con los brazos cruzados, mirando un viejo expediente de misión mostrado en la pantalla digital de la pared. ¿Viniste? Eden cerró la puerta detrás de ella. No me dieron opción. Un atisbo de sonrisa tocó sus labios. Sigues igual. Hablas lo justo. Ella avanzó, examinando la pantalla brillante detrás de él. El nombre en código de la misión. Nick-Tauk 17. Líneas censuradas, superposiciones de GPS, imágenes satelitales. Nunca publicaron nada de esto. Lo saqué de un archivo clasificado. Tuve que obtener autorización. No lo había usado en años. Solo para confirmar lo que mi memoria gritaba cuando vi esa cicatriz. Eden cruzó los brazos. ¿Y ahora qué? ¿Quieres un informe? Después de 17 años, Ransom se volvió, su rostro más viejo ahora, marcado por el mando y la culpa. Quiero la verdad. Ella exhaló despacio, luego comenzó 17 años antes, en lo profundo del perímetro de la jungla de una zona de combate no autorizada. Lo que había sido parte de un equipo de extracción no oficial. Fueron emboscados, 4 caídos en minutos. Él recibió un fragmento de metal en el hombro y colapsó junto a una torre de relevo de comunicaciones. Y entonces llegó la médica. Bajó de las sombras como un fantasma. Equipo amortiguado, armadura oscura, sin insignia. El sangrado era demasiado fuerte para evacuación. La jungla estaba demasiado caliente para llamar a un helicóptero. Así que se arrodilló a su lado, aplicó presión y sin anestesia cosió la herida con hilo de campo y pinzas térmicas. Me dijiste que me callara, recordó Locke, con voz más suave ahora. Porque estaba gritando. Eden no lo negó. Ibas a revelar nuestra posición. Puede reemplazar este texto por el que desee.
Puede escribir o pegar su propio texto en este cuadro de texto, pruebe diferentes idiomas y voces. Cambie la velocidad y el tono de la voz. Puede incluso ajustar el SSML, lenguaje de marcado de síntesis de voz, para controlar cómo suenan diferentes secciones del texto. Haga clic en SSML para probarlo, disfrute de Text-to-Speech, salvaste, luego desapareciste. Incluso el mando nunca identificó quién eras. Tu registro de misión fue sellado. Fuiste listada como unidad de apoyo no operativa en nuestro informe posterior a la acción. Ese era el punto. Él se acercó más. ¿Por qué desapareciste? ¿Por qué enterrar tu identidad? Eden sostuvo su mirada. ¿Por qué lo pedí? Después de lo que pasó durante esa misión, no quise la medalla. No quise la política. Quise arreglar motores y desaparecer. Fuiste la única razón por la que esa misión no fue una masacre. Esa misión fue un encubrimiento. Ransome se quedó en silencio. En ese entonces, los jefes habían malinterpretado la inteligencia enemiga, los enviaron a una zona de muerte conocida para extraer a una persona que ya no existía. Eden lo había sabido desde el principio. Intentó detener el despliegue. Fue ignorada, luego castigada por hablar. Solo después de salvar a los últimos 2 sobrevivientes negoció lo único que quería, desaparecer. Renunció a ascensos, a mandos, a medallas, eligió grasa y turbinas en su lugar. Ransome bajó la cabeza. Tu nombre debería estar grabado en acero. En cambio, dejaron que niños se burlaran de tu cicatriz. Eden parpadeó despacio. La cicatriz no necesita defensa. Recuerda lo que ellos olvidaron. Fuera de la sala de informes, alguien había grabado la confrontación entre los aviadores y Eden ese día. El video había salido en línea. Solo que ahora el contexto había cambiado. Un técnico de la base capturó el momento en que el general la reconoció. Otro capturó su intercambio codificado. En horas, el metraje había sido compartido miles de veces. Espera, ¿quién es ella? ¿Ese general la saludó? ¿Qué hay en su hombro? El mismo aviador que una vez se rió ahora navegaba por secciones de comentarios llenas de fuego. El título que se pegó, ella salvó a un general. Ahora arregla jets en silencio. Eden salió de la sala de informes al atardecer. El aviador todavía estaba allí esperando. Uno incómodo avanzó. Señora, no sabíamos. Ella hizo una pausa, luego señaló el jet al que estaban asignados. Entonces aprendan. Empiecen apretando cada perno hidráulico bajo el panel F 2 veces. Quiero diagnósticos impecables para la 0600. Asintieron y se apresuraron. Ransome observó desde la distancia, sonriendo. El silencio, una vez pesado, había cambiado. Ahora contenía respeto. En 24 horas, la base ya no estaba tranquila. El video de Eden había alcanzado más de 500.000 de vistas durante la noche. Las páginas de noticias militares lo recogieron primero, luego foros de veteranos de guerra, luego los medios principales. Hubo rumores de quién podría ser. Adivinanzas y especulaciones, pero ningún nombre oficial. Todavía no. El título cambió. Cosió a un general de vuelta con alambre de jungla y nunca dijo una palabra. Las solicitudes de entrevistas inundaron la bandeja de entrada de asuntos públicos de la base. Varios superiores querían cerrarlo, emitir una orden de silencio. Pero el general Locke se mantuvo firme. Se negó a borrarla de nuevo. Cuando la oficina de prensa pidió una declaración, Eden les dio 6 palabras. Hice mi trabajo. Eso es todo. Fue la contención en esa respuesta lo que encendió el fuego. Los hilos en línea explotaron. Médicos de combate, mecánicos, oficiales retirados y soldados en activo opinaron. Eden Wolf se había convertido en un mito en tiempo real. Mientras tanto, de vuelta en el hangar, ella siguió trabajando, reemplazando medidores de presión, limpiando líneas de combustible y ajustando montajes de sensores. Pero las miradas la seguían ahora, no burlonas, curiosas, reverentes. Incluso los técnicos senior caminaban diferente alrededor de ella, como si no supieran si saludar o disculparse.
Los 4 aviadores de esa semana fueron reasignados a su equipo. Ella no lo mencionó, pero observó cómo se movían, cómo fallaban, cómo aprendían, y lo hicieron. Uno de ellos, Bennett, empezó a llegar temprano, tratando de anticipar lo que necesitaba. Otro, Travis, preguntó sobre soldaduras de campo y cómo reforzar bajo estrés de combate. Ella dio respuestas cortas, pero las dio. Una tarde, después de horas, encontró un juego de llaves nuevo dejado junto a su carrito. Sin nota, pero sabía quién. Luego llegó la mañana en que el Pentágono llamó al general Locke, la convocaron a su oficina. Quieren desclasificar Nighthawk 17. El asesor senior del presidente dice que es hora de que el público vea cómo se ve el sacrificio. Eden se quedó en silencio. Quieren contar tu historia, agregó Locke. Hacerla oficial. Ella negó con la cabeza. Si la cuentan, la cambiarán. Él suspiró. Entonces cuéntala a tu manera. Por primera vez, Eden consideró lo que eso significaría. No fama, no exposición, sino poner las cosas en claro, corregir lo que la historia había enterrado. Asintió. Haré una declaración, pero termina ahí. Al día siguiente, de pie bajo el ala del jet que acababa de reparar, Eden enfrentó una sola cámara, sin uniforme, sin maquillaje, sin fondo de prensa. Fui parte de una operación llamada Nighthawk 17. Las cosas salieron mal. Gente murió. Hice lo que me entrenaron para hacer. Mantener a alguien vivo. Nunca se lo dije a nadie porque no se suponía que lo hiciera. Y nunca esperé reconocimiento. Pero tal vez ahora alguna joven con una cicatriz que no eligió sepa que el silencio no es vergüenza. A veces es solo el peso de la verdad. El video se hizo viral en menos de 3 horas. Esa noche la cicatriz de Eden era tendencia. Pero por primera vez no era un remate. Era una insignia. La mañana después de que el video de Eden se hiciera viral, la base se sentía diferente, no más ruidosa, solo más pesada. Como si el silencio se hubiera convertido en una sala de espera. Cada mirada tenía significado. Cada sentimiento llevaba peso. Ella entró al hangar 12 antes del amanecer. Los motores de los jets brillaban bajo las lámparas superiores. El olor a aceite, acero y polvo la envolvía como una chaqueta vieja. Un portapapeles estaba en su estación, nuevos diagnósticos, trabajo rutinario. Pero sus instintos zumbaban. Uno de los sensores de combustible había fallado durante la noche. Nada grave excepto que había estado bien 12 horas antes. Corrió una verificación de sistemas de todos modos. Algo estaba mal. Los registros de calibración habían sido manipulados. Eden entrecerró los ojos y sacó los registros internos de mantenimiento. Alguien había iniciado sesión usando una ID de técnico genérica justo lo suficiente para ajustar lecturas de presión y falsificar autorizaciones. Esto no era un descuido. Era sabotaje. Eden no lo reportó aún. No sin prueba. En cambio, sacó el jet de línea y abrió cada panel ella misma. Horas después, lo encontró. Un truco de sabotaje viejo. Un pestillo hidráulico aflojado metido bajo el panel de admisión, disfrazado bajo sellador fresco. Sutil, peligroso, suficiente para causar una falla lenta en pleno vuelo. Se sentó sobre sus talones. Quienquiera que hizo esto sabía lo que hacía, y quería que ella lo encontrara. Lo selló de nuevo, reportó la falla bajo protocolo estándar y omitió la manipulación. Luego verificó los registros de vigilancia. El feed de cámara cerca de la bahía 3 había sido borrado. Solo un ángulo permanecía, demasiado amplio, demasiado borroso. Pero había una sombra, una figura. Hombros anchos, cabello corto, no suficiente para un hombre, pero tenía una corazonada. Esa noche se quedó tarde, fingió rerunear calibración, esperó. Efectivamente, justo después de las 2200 horas, alguien entró al hangar 12 por la escotilla lateral. Eden no habló. Salió de las sombras y encendió la luz superior. Travis. El joven aviador se congeló. Llevaba la culpa como un segundo uniforme. No quise que llegara tan lejos, dijo.
Pensé que tal vez si algo parecía mal, te sacarían de la línea. Pondrían a alguien más a cargo. ¿Por qué? Él miró hacia abajo. Porque nos hace sentir a los demás como idiotas. Porque me hace sentir que nunca alcanzaré. Eden no dijo nada. Dejó que el silencio se asentara. Pero no aflojé ese pestillo, agregó. Lo juro. Inicié sesión para cambiar las lecturas, solo los números. No toqué el avión. Ella le creyó, lo que significaba que alguien más lo había hecho, alguien mejor entrenado y todavía observando. A la mañana siguiente, fue al general Locke. Lo expuso todo. La confesión de Travis, la manipulación, el footage borrado. La expresión de Locke se oscureció. Lanzaré una investigación. Silenciosa. Interna. No. Eden dijo, no silenciosa. Él encontró sus ojos. Ella agregó, quienquiera que hizo esto quería que fuera silencioso, quería que el sistema los protegiera. Me enterraron una vez. No de nuevo. Él asintió. En 48 horas, el comandante de la base autorizó una auditoría completa de todos los registros de acceso de mantenimiento. A Eden le concedieron supervisión temporal. Su placa ahora llevaba un sello rojo, una llave de anulación del Pentágono. Era un símbolo que pocos en la base habían visto antes. Los susurros regresaron, pero esta vez no burlaban. Advertían. Eden comenzó a peinar registros pasados, comparando timestamps. Construyó un patrón, pequeñas manipulaciones en 3 aviones separados, esparcidas semanas aparte, suficiente para evitar sospechas. Luego un avance. Un inicio de sesión viejo ligado a la ID de un sargento retirado. El sargento había muerto 6 años atrás. Credenciales robadas. Eden solicitó acceso encriptado a los archivos más profundos. Cruzó referencias contra antiguos miembros del equipo técnico que habían sido dados de baja por mala conducta. Un nombre surgió, Derek Voss. Dado de baja deshonrosamente, antiguo mecánico de sistemas de armas. Brillante, vengativo y recientemente recontratado como consultor civil bajo un nombre falso. Había estado en la base todo el tiempo. Encontró su archivo y se congeló porque enterrado en los documentos escaneados estaba un código de misión censurado. Reconoció Nighthawk 17. El pasado de Eden no solo estaba regresando. Ya estaba dentro de las paredes. Eden no durmió esa noche. No realmente. Se sentó al borde de su catre en la habitación de barracas que apenas cabía su casillero de almacenamiento, sorbiendo café instantáneo de una taza astillada. Había mirado el archivo de Derek Voss hasta que el nombre se volvió borroso. Sus papeles de baja eran una obra maestra de censuras, pero los bordes, esos indicios no editados, decían la verdad. Nighthawk 17. No había visto esa designación en años. No desde la extracción en la jungla. No desde el calor, el humo, la sangre. No desde que lo que había parado el corazón por 43 segundos mientras ella sostenía un tubo torácico improvisado con 3 bridas y un lápiz roto. Ahora recordaba a Bass, no de la misión sino de la fase de preparación. En ese entonces era agudo, rápido, competitivo y temerario. No pasó la fase 2. Fue eliminado del equipo en silencio. Eden nunca preguntó por qué. Pero ahora lo sabía. Cerró el archivo. La base despertaría pronto, pero tenía una cosa más que hacer. Se cambió a ropa civil, metió la placa de anulación en su bota y caminó por el complejo bajo estrellas aún medio iluminadas. Llegó al viejo hangar de almacenamiento y entró con autorización que no debería tener, excepto que el sello del Pentágono le daba acceso a todo. Le tomó 40 minutos encontrar la caja sellada. Dentro estaba un servidor de respaldo del pod de mando de Nighthawk 17, etiquetado como defectuoso, no usado. Lo conectó a un terminal blindado, y allí estaba, un registro de voz, revuelto, fragmentado, pero recuperable. Autorización de anulación. Bass Kilo Delta 07. Música, lo reprodujo 2 veces. Luego llamó al general Locke. Llegó en 20 minutos sin uniforme, su expresión ilegible. Eden no habló.
Solo le entregó un auricular. Él escuchó. Entonces lo traemos al frente. Ella asintió. Para el mediodía, el Pentágono fue informado. Bass fue detenido esa noche. Pero no terminó ahí. En 72 horas, alguien filtró toda la investigación de Bass a la prensa. No el sabotaje, solo la conexión con Eden y Niktauk 17. Las teorías de conspiración explotaron. Hilos con títulos como La mujer que fingió una medalla de guerra y El ingeniero del Estado profundo detrás de fallas militares empezaron a ser tendencia. La base cambió de nuevo, no completamente, pero suficiente. Los susurros regresaron. No reverencia esta vez, sino duda. El sello rojo en la placa de Eden se convirtió en un objetivo. Algunos murmuraban que ella había montado todo, que sabotajeó el avión ella misma para parecer una heroína. Incluso el joven aviador comenzó a dudar cuando hablaba. No era una traición, solo miedo. Luego vino la audiencia. Un consejo de revisión interno convocó a Eden para interrogatorio, no en corte, no formalmente, pero el tono era claro. Querían contención, querían que estuviera callada de nuevo. Llegó en su viejo uniforme, uno que no había visto la luz en más de una década. Sin cintas, solo el parche en su manga izquierda, un halcón fantasma en picado, y debajo la cicatriz en su hombro visible claramente. 6 oficiales se sentaban en el panel. 3 los reconoció, 1 no, y luego el general Locke entró y tomó la silla vacía al final de la fila. Respondió sus preguntas. Explicó el sabotaje. Presentó los registros. No ocultó nada. Luego la presidenta del panel se inclinó hacia adelante. ¿Niega haber usado su pasado para influencia actual? Eden la miró. Negué mi pasado por 17 años. Y a nadie le importó. Un largo silencio. Luego lo inesperado sucedió. Locke se levantó. Caminó al centro de la habitación, se volvió al panel y por primera vez habló públicamente sobre Niktauk 17, sobre la misión, sobre Eden. Describió cómo ella lo mantuvo vivo cuando el equipo de evacuación falló. Extrajo a los 5 pilotos heridos de un barranco caído bajo fuego de mortero. Cómo se negó a ser reconocida. Cómo desapareció en un rol logístico y nunca pidió nada. Ella no es la historia que temen, dijo. Es la verdad que fallaron en recordar. Colocó una carpeta en la mesa. Contenía su solicitud formal para restablecer la condecoración de Eden y su renuncia. Si el costo de honrarla es mi carrera, tómenla. Porque prefiero renunciar que servir al lado de quienes entierran a sus héroes. Silencio. Luego un oficial se levantó, luego otro. El consejo de revisión se disolvió en ese momento. No por protocolo, por claridad. Afuera, reporteros esperaban. Eden pasó. Junto a ellos sin hablar, pero la cicatriz en su hombro ya no estaba oculta. Y ese silencio rugió más fuerte que cualquier discurso. La secuela de la audiencia dejó la base y la comunidad militar en un estado de anticipación cargada. El nombre de Eden Wolf ya no se susurraba detrás de puertas cerradas o descartado con sonrisas. Se pronunciaba con una reverencia recién encontrada. Sin embargo, bajo la superficie, ondas de tensión se agitaban. En el diner de Re, un pequeño grupo de veteranos de guerra y personal de la base se reunió en la habitación trasera. Las paredes, una vez adornadas solo con pintura descascarada y carteles descoloridos, ahora llevaban fotografías, placas y notas manuscritas honrando a aquellos que sirven en silencio, que llevan cicatrices invisibles. Eden estaba entre ellos, no como un símbolo, sino como una de los suyos. Su teléfono vibraba incesantemente. Mensajes de apoyo, invitaciones para hablar, ofertas para compartir su historia. Pero Eden sabía que el trabajo real apenas comenzaba. Una tarde, mientras el sol se hundía abajo, el general Locke se acercó al diner con paso decidido. Llevaba un sobre con el sello del Pentágono. Hemos asegurado fondos, dijo, entregándoselo para un programa para entrenar a técnicos de supervivencia para reconocer a aquellos que, como tú, llevan heridas que nadie ve. Eden desplegó los documentos, subvenciones, endosos y un mandato para cambio. Era más de lo que se atrevió a esperar. Mientras tanto,
Las redes sociales zumbaban con historias inspiradas en el viaje de Edén. Hashtags como almohadilla cicatriz pero fuerte y almohadilla héroes silenciosos eran tendencia entre comunidades militares y civiles por igual. Los grupos de apoyo a veteranos de guerra reportaron picos en membresía y las conversaciones sobre las luchas ocultas de los miembros del servicio crecieron más fuertes, pero la resistencia persistía. Una facción dentro de la base, cautelosa con el cambio, circulaba cartas anónimas cuestionando las motivaciones de Edén. Rumores de obstáculos burocráticos y luchas políticas internas surgieron. El lanzamiento del programa enfrentó retrasos. Sin embargo, Edén permaneció inquebrantable. Organizó talleres y sesiones de entrenamiento, mentorizando personalmente a jóvenes técnicos. Su hombro marcado se convirtió en un faro, un recordatorio de que la resiliencia se forja en silencio, pero se muestra con orgullo. Durante una sesión, una joven aviadora llamada Callie se acercó a ella, con ojos brillantes pero vacilantes. Sargento Wolf, dijo Callie, he estado evitando el piso de mantenimiento. Pensé que no estaba hecha para eso. Pero usted me hace querer intentarlo. Edén sonrió, colocando una mano en el hombro de Callie. No se trata de ser perfecta. Se trata de presentarse cada día. Así es como nos elevamos. A lo largo de la base, la influencia de Edén se extendió hacia afuera. Los comandantes reportaron moral y eficiencia aumentados. El programa de técnicos de supervivencia se expandió, adoptando lecciones de las experiencias de Edén. Y luego vino la invitación inesperada, un compromiso para hablar en el Pentágono mismo. De pie ante una audiencia de oficiales de alto rango, formuladores de políticas y veteranos de guerra, Edén relató su viaje no como un relato de dificultad, sino como un testimonio de fuerza e integridad. Sus palabras resonaron. Siguió una ceremonia formal de reconocimiento donde Edén fue galardonada con la Medalla de Servicio Distinguido, un honor largamente overdue. Pero el enfoque de Edén nunca vaciló de la misión, asegurando que nadie más tuviera que ocultar sus cicatrices o luchar en silencio. El Diner permaneció su santuario, un lugar donde se compartían historias, se atendían heridas y se construían legados. A medida que las estaciones cambiaban, también lo hacía la cultura dentro de la comunidad militar. Un cambio hacia el reconocimiento, el apoyo y la inclusión. Y en el centro de todo estaba Eden Wolf. No solo como una superviviente, sino como un catalizador para un cambio duradero. Los días que siguieron a la ceremonia del Pentágono trajeron un nuevo ritmo a la vida de Eden Wolf. Un cadence de propósito entretejido con desafíos persistentes. La medalla de servicio distinguido que llevaba era más que un token. Era una declaración que resonaba a través de los corredores del poder y hasta los mismos hangares donde los jets esperaban, zumbando en silencio. Sin embargo, la victoria estaba lejos de ser completa mientras el programa de entrenamiento de técnicos de supervivencia se desplegaba por múltiples bases. Edén se encontró navegando no solo maquinaria y manuales, sino también la intrincada red de política militar. El cambio, aprendió, era un oponente implacable, resistente al momentum, obstinado en su inercia. Pasaba las mañanas liderando talleres rigurosos, las tardes consultando con comandantes sobre revisiones de políticas y las noches respondiendo mensajes de jóvenes veteranos de guerra buscando guía. Su cicatriz, una vez un testamento silencioso, se había convertido en un símbolo de resiliencia que la conectaba a una generación demasiado a menudo pasada por alto. Pero bajo la superficie, las tensiones hervían. Una facción de oficiales senior veía el ascenso de Edén y el creciente foco en el bienestar de los veteranos de guerra con sospecha. Para ellos, el programa amenazaba tradiciones, cuestionaba autoridad y disruptía jerarquías cuidadosamente mantenidas. Rumores surgieron, susurros de que la historia de Edén estaba embellecida, que su pasado era politizado, que su rol era inflado por generales simpáticos ansiosos por anotar puntos. Edén ignoró los rumores. Su enfoque permaneció fijo en el trabajo. Una tarde, llegó un mensaje que trajo un nuevo desafío. Un incidente clasificado en una base operativa avanzada involucrando una falla crítica de equipo. La falla había puesto en peligro a una tripulación de vuelo, y reportes preliminares sugerían sabotaje. La expertise de Edén fue solicitada para una evaluación inmediata. Aceptó sin dudar, volando en horas.
Eden llegó a una base tensa, estrictamente asegurada, rodeada de arena y sospecha. El mando local estaba hermético, la tripulación retraída, el aire pesado con miedos no dichos. Su investigación fue meticulosa, inspecciones de equipo, entrevistas con técnicos y pilotos, y análisis de registros de mantenimiento. Patrones emergieron, pequeñas anomalías, manipulación sutil y una corriente subterránea de desconfianza entre la tripulación. Eden se encontró caminando una línea fina entre detective técnico y mediadora, calmando nervios tanto como descubriendo fallas. Una noche, mientras revisaba datos en el tenue resplandor de sus cuartos, llegó un golpe a la puerta. Un joven oficial, el teniente Carter, se paró vacilante. Sargento Wolf, dijo en voz baja, hay algo que debería saber. Ha habido charla de resistencia a su programa aquí. Algunos dicen que socava la cadena de mando. Eden asintió, su expresión ilegible. ¿Algún consejo? Escuche más de lo que habla. Gane confianza a través de acción. Y nunca olvide, el cambio no se gana por orden, se gana por respeto. Los días siguientes probaron la paciencia y resolución de Eden. Enfrentó rechazo encubierto, aprobaciones demoradas, reportes conflictivos. Advertencias veladas, pero también encontró aliados, pilotos que habían presenciado su coraje, técnicos inspirados por su compromiso y comandantes que entendían que el progreso requería conversaciones incómodas. El incidente se resolvió. Sabotaje confirmado. El perpetrador identificado como un excontratista descontento con historia de socavar operaciones. El moral de la tripulación, aunque magullado, comenzó a sanar. Antes de partir, Eden se dirigió a la base. Cada cicatriz que llevamos, visible o oculta, cuenta una historia de supervivencia. Nuestra fuerza no está en evitar el daño, sino en cómo nos remendamos y avanzamos. Este programa no se trata de reemplazar a nadie, sino de elevarnos juntos, más fuertes, más inteligentes, unidos. Sus palabras resonaron. La habitación se llenó de asentimientos, algunos tentativos, otros resueltos. Regresando a casa, Eden encontró el diner de retransformado. La pared de honor se había expandido, ahora un mosaico de rostros y historias de veteranos de guerra de todo el país. Miguel la saludó con una sonrisa sabedora. Parece que estás haciendo olas. Ella sonrió de vuelta. Ondas, pero las olas toman tiempo. Esa noche, mientras cerraba el diner, Eden se sentó junto a la ventana, las luces de la ciudad parpadeando como estrellas distantes. La cicatriz en su hombro captó el resplandor, un faro de batallas pasadas y esperanzas futuras. En la quietud, un solo pensamiento se asentó. La misión no había terminado. Solo había evolucionado. El efecto onda del trabajo de Eden Wolf creció de manera constante. Pero a medida que lo hacía, las corrientes debajo cambiaron, más turbulentas, menos predecibles. El programa de entrenamiento de técnicos de supervivencia se había convertido en un faro para aquellos buscando reconocimiento y apoyo, pero también en un imán para oposición disfrazada en resistencia burocrática. Eden regresó a la base temprano una mañana para encontrar una carta deslizada bajo su puerta. Sin dirección de remitente, solo una advertencia tipeada: cuida tu espalda. No todos te quieren aquí. Dobló la nota, la guardó con cuidado. Las amenazas no eran nuevas. La cicatriz en su hombro se lo recordaba diariamente. Sus días se convirtieron en un acto de equilibrio entre abogar por el cambio y protegerse a sí misma y a aquellos que confiaban en ella. Trabajó de cerca con asesores legales y equipos de seguridad, asegurando la integridad y seguridad del programa. En medio de la presión, momentos de calidez inesperada aparecieron. Una tarde, un joven técnico llamado Lucas se acercó a ella, tímido, ansioso, llevando un diario raído lleno de notas de mantenimiento y bocetos personales. Sargento Wolf, he estado siguiendo su trabajo. Este programa cambió cómo me veo a mí mismo y a mi futuro. Eden hojeó el diario, diagramas detallados, observaciones cuidadosas y reflexiones personales sobre resiliencia. Guárdelo, dijo, presionando una placa en su mano. Ahora eres parte de esto.
Animada por historias como la de Lucas, Eden empujó adelante, hablando en escuelas militares y centros comunitarios, destacando las historias no contadas de servicio y supervivencia. Pero la oposición no estaba ociosa. Reportes alcanzaron a Eden de recortes presupuestarios dirigidos a su programa. Memos internos cuestionando su eficacia circulaban entre el liderazgo. Una noche durante una reunión de alto nivel, un oficial senior la desafió directamente. Sargento Wolf, su narrativa es convincente pero anecdótica. Necesitamos resultados impulsados por datos. ¿Puede garantizar que este programa no drene recursos con retorno operacional mínimo? Eden sostuvo su mirada de manera uniforme. Garantizo que salvará vidas tanto en el campo de batalla como fuera, y garantizo que ignorar la resiliencia cuesta más de lo que estamos dispuestos a admitir. La habitación cayó en silencio. Más tarde, mientras caminaba sola por los corredores tranquilos de la base, Eden reflexionó sobre el desafío por delante. El cambio demandaba más que coraje. Requería resistencia. En las semanas siguientes, llegó un nuevo reporte. Una evaluación independiente de la fase inicial del programa de técnicos de supervivencia. Los datos mostraron mejoras marcadas en preparación de equipo, errores de mantenimiento reducidos y retención más alta entre técnicos. Los hallazgos silenciaron a algunos escépticos. Claro, Eden sabía que la batalla real era cultural. Una noche, un grupo de veteranos de guerra se reunió en el Diner de Re. Compartieron historias de aislamiento, estigma y la lucha por encontrar propósito después del servicio. Eden escuchó, su presencia firme y reconfortante. Luego habló, no como una heroína, sino como una compañera de viaje. Llevamos heridas invisibles para el mundo, pero no menos reales. Nuestra fuerza no está solo en las medallas o cicatrices, sino en estar juntos y negarnos a ser silenciados. Su aplauso fue quieto, pero sincero. Esa noche, mientras cerraba, Eden sintió el peso de la historia en sus hombros y la promesa del mañana. La misión estaba lejos de terminar. Los días que siguieron fueron una prueba de la resolución de Eden Wolf como ninguna antes. Con el programa de técnicos de supervivencia ganando tracción y cambiando la cultura militar, el backlash creció en complejidad y hostilidad velada. Enfrentó amenazas veladas que viraban a desafíos directos, desde restricciones presupuestarias hasta intentos de desacreditar su credibilidad. Pero Eden permaneció una fuerza firme, anclada en la creencia de que su misión trascendía la política. Una mañana, un paquete anónimo llegó al Diner de Re. Dentro estaba un sobresellado conteniendo una fotografía, un close-up de su cicatriz en el hombro circulada en tinta roja con un mensaje garabateado debajo. Estamos vigilando. Los ojos de Eden se entrecerraron. Compartió la foto con el general Locke, quien intensificó protocolos de seguridad, pero el mensaje era claro. Esto ya no era solo resistencia profesional. Era personal. Inquebrantable, Eden aumentó su alcance, colaborando con grupos de veteranos de guerra, organizaciones de salud mental y familias militares. El programa se expandió para incluir talleres de resiliencia mental y consejería de pares, mezclando habilidades técnicas con apoyo emocional. Durante una de estas sesiones, Eden conoció a Mari, una ex médica de combate luchando con TEPT y reintegración. Sus conversaciones abrieron nuevas dimensiones al entendimiento de Eden de la supervivencia más allá de la maquinaria, al espíritu humano. Mientras tanto, un whistleblower dentro de la facción opositora filtró documentos revelando intentos de sabotear el programa desde dentro, reportes falsificados, recursos retenidos y cabildeo encubierto para recortar fondos. La filtración encendió indignación pública. Medios publicaron exposiciones destacando las barreras sistémicas que enfrentan los veteranos de guerra, respaldadas por la historia y testimonio de Eden. Enfrentados a presión creciente, el liderazgo militar convocó una cumbre de emergencia. Eden fue invitada a hablar, no como un token, sino como una interesada clave moldeando el futuro del apoyo a veteranos. Su discurso fue crudo e intransigente. No somos estadísticas u obstáculos a la eficiencia. Somos la espina dorsal de la defensa de esta nación y nuestra supervivencia depende de reconocimiento, respeto y recursos reales.
Sus palabras resonaron profundamente, impulsando reformas de políticas e inversión aumentada en programas para veteranos a nivel nacional. De vuelta en el Dainer, la comunidad celebró pequeñas victorias, nuevos contratados inspirados por el liderazgo de Eden, redes de apoyo expandidas y una cultura creciente de inclusión. Sin embargo, el camino por delante permanecía empinado. Una noche, Eden recibió una visitante inesperada, una joven reportera llamada Lena Márquez, la periodista que había llevado la historia de Eden a la luz primero. Lena presentó una idea, una serie de documentales narrando las historias no contadas de veteranos de guerra y el poder transformador de la resiliencia. Eden dudó, el peso de la exposición pesado. Pero luego sonrió. Algunas historias necesitan ser contadas, no por fama, sino por verdad. Mientras las cámaras rodaban meses después, Eden reflexionó sobre su viaje. De una mecánica solitaria ocultando una cicatriz a una líder encendiendo cambio. La misión ya no era solo suya. Pertenecía a cada voz que había sido silenciada. Cada cicatriz oculta, cada historia esperando ser oída. Meses habían pasado desde que la historia de Eden Wolf rompió el silencio, y el momentum que encendió se había convertido en una corriente constante y poderosa. El programa de técnicos de supervivencia que ella defendía ya no era solo una iniciativa piloto. Se había expandido en un movimiento nacional remodelando cómo el ejército entendía la resiliencia, la vulnerabilidad y la verdadera fuerza. Dondequiera que iba, Eden sentía el pulso del cambio. El programa ya no se veía como solo un curso de entrenamiento técnico, sino una misión holística para sanar las fracturas ocultas bajo el uniforme. Sus días eran un borrón de compromisos para hablar, reuniones de políticas, sesiones de mentoría y momentos tranquilos en el DNA de Re, donde encontraba anclaje en medio del caos. A pesar del progreso, el camino estaba lejos de ser suave. La resistencia al cambio permanecía atrincherada en muchos rincones de la burocracia militar. Eden encontraba puertas cerradas, amenazas veladas y agresión pasiva disfrazada de protocolo administrativo. Había recortes presupuestarios, aprobaciones demoradas y ocasionales susurros cuestionando sus motivaciones y calificaciones. Aprendió rápidamente que la lucha no era solo contra obstáculos visibles. Era contra la inercia de la tradición y el miedo a la vulnerabilidad. Una mañana, Eden llegó a la base temprano para preparar una sesión informativa crucial con los jefes de Estado Mayor conjunto. Al entrar a la sala de conferencias, notó un grupo de oficiales senior intercambiando miradas guardadas. Su escepticismo era palpable. La sesión comenzó con datos, métricas sobre mantenimiento de equipo mejorado, reducción en errores técnicos y tasas de retención aumentadas entre técnicos que pasaron por el programa de técnicos de supervivencia. Eden presentó estudios de caso convincentes respaldados por testimonios de aprendices cuyas vidas habían sido transformadas. Pero cuando llegó el tiempo de preguntas, el tono cambió. Un oficial senior desafió a la sargento Wolf. Estos resultados son prometedores, pero ¿cómo aborda preocupaciones de que el programa promueve una cultura blanda que podría socavar la disciplina? Eden sostuvo su mirada de manera constante. Respetuosamente, señor, la verdadera disciplina se construye en confianza y seguridad psicológica. Ignorar la salud mental y la resiliencia no nos hace más fuertes. Nos hace vulnerables. Este programa fortalece a nuestro personal reconociendo su humanidad, no negándola. La habitación estaba en silencio. Algunos oficiales asintieron sutilmente, otros permanecieron herméticos. Más tarde ese día, Eden recibió un mensaje anónimo. Cuídese. No todos quieren su humanidad aquí. Dobló la nota con cuidado, sus dedos firmes, a pesar de la corriente subterránea de inquietud. Regresando al diner de Re, encontró consuelo entre aquellos que entendían el peso que llevaba. La pared de honor había crecido, ahora llena de cartas, fotografías y mementos de veteranos de guerra a nivel nacional. Un testamento al aguante colectivo. Miguel le entregó una taza de café. Estás haciendo olas. Eden sonrió débilmente. Ondas por ahora, pero pretendo hacer una marea. Mientras tanto, el impacto del programa alcanzaba más allá del ejército. Escuelas la invitaban a hablar sobre resiliencia y salud mental.
Corporaciones buscaban implementar modelos similares de apoyo de pares. Centros comunitarios incorporaban sus lecciones sobre empatía y resistencia. Cada invitación era un recordatorio de que la misión ya no era solo suya. Pertenecía a cualquiera dispuesto a abrazar la vulnerabilidad como fuerza. Una tarde, una joven llamada Callie se acercó a Eden después de un compromiso para hablar. Nerviosa pero determinada, confesó Callie, he luchado con ansiedad desde que dejé el servicio. Su historia me da esperanza de que no estoy sola. Eden colocó una mano en el hombro de Callie. No lo estás. Somos más fuertes juntos. A medida que las estaciones cambiaban, también lo hacía la cultura. El programa de técnicos de supervivencia se convirtió en un fixture en el entrenamiento militar con nuevos módulos sobre inteligencia emocional, consejería de pares y cuidado informado por trauma. Los comandantes reportaron unidades con cohesión más alta y incidentes reducidos de agotamiento y deserción. Sin embargo, Eden permaneció vigilante. Las amenazas anónimas crecieron más frecuentes, algunas incluso virando a vandalismo en el diner de Re. Una ventana rota una noche fue reparada rápidamente, pero el mensaje era claro. No todos daban la bienvenida al cambio. Determinada, Eden expandió su círculo de aliados, asociándose con profesionales de salud mental, grupos de advocacy y legisladores. Juntos, empujaron legislación para apoyar la reintegración de veteranos de guerra, enfatizando cuidado comprensivo que incluía habilidades técnicas, apoyo de salud mental y construcción comunitaria. En los momentos tranquilos, Eden reflexionaba sobre lo lejos que había llegado. De una mecánica tranquila ocultando sus cicatrices a una líder inspirando reforma nacional. Sin embargo, sabía que el viaje estaba en curso. La misión evolucionando con cada paso. Una noche mientras cerraba el diner de Re, miró la pared de honor. Rostros y historias de coraje y supervivencia. Cada uno un capítulo en una narrativa más grande. Su cicatriz captó la última luz del atardecer. Un faro de batallas luchadas y victorias por venir. La misión estaba lejos de terminar, pero la esperanza era más fuerte que nunca. Siguiendo el surge transformador del programa de técnicos de supervivencia, la misión de Eden Wolf entró en una fase crítica nueva, una batalla para asegurar cambio duradero más allá de la ola inicial de entusiasmo. El terreno había sido puesto, pero el verdadero desafío era incrustar resiliencia y reconocimiento en la cultura y sistemas del ejército para generaciones por venir. Los días de Eden eran consumidos cada vez más por sesiones de planificación estratégica, talleres colaborativos y el proceso arduo de desarrollo de políticas. Trabajó de cerca con líderes militares, expertos en salud mental y advocates de veteranos de guerra para diseñar marcos que integraran entrenamiento técnico con apoyo comprensivo. La expansión del programa era ambiciosa. Nuevos módulos incorporaban cuidado informado por trauma, mentoría de pares y desarrollo de liderazgo. Eden creía que reconocer las heridas psicológicas y emocionales era tan vital como mantener motores de jets y válvulas de combustible. Su trabajo no estaba sin retrocesos. La oposición había evolucionado. La resistencia sutil de días anteriores dio paso a esfuerzos coordinados dirigidos a socavar fondos y sembrar dudas sobre la efectividad del programa. Eden enfrentó obstáculos burocráticos que probaron su resolución, subvenciones demoradas, directivas conflictivas y el desafío de convencer a interesados atrincherados en mentalidades tradicionales. Durante una reunión pivotal con oficiales senior, Eden presentó datos longitudinales demostrando el impacto del programa, tasas de falla de equipo disminuidas, moral mejorado y mejoras tangibles en retención y preparación para despliegue. Un general escéptico contraatacó: los datos pueden interpretarse de muchas maneras. ¿Cómo aborda preocupaciones de que los recursos podrían gastarse mejor en otra parte? Eden respondió firmemente: ignorar el bienestar y resiliencia de nuestro personal es un costo que no podemos permitirnos. Este programa salva vidas en el terreno y en el hangar. Es una inversión en preparación para la misión. La habitación estaba dividida, pero la pasión de Eden encendió un punto de inflexión. Varios oficiales expresaron apoyo y el programa aseguró fondos adicionales. Más allá de las salas de conferencias y reportes oficiales, Eden permaneció profundamente conectada a la comunidad.
Regresaba a menudo al Diner de Re, el corazón del movimiento. La pared de honor había crecido para llenar secciones enteras del Diner, un testamento vivo a coraje y supervivencia. Una noche, mientras el Diner cerraba, Eden se sentó con María, su protegida. El viaje de María de recluta vacilante a mentora confiada encarnaba el poder transformador del programa. Estamos cambiando vidas, dijo María suavemente. Una cicatriz, una historia a la vez. Eden asintió. Y el trabajo continúa en la esfera pública. La historia de Eden inspiró iniciativas grassroots. Grupos de apoyo dirigidos por veteranos de guerra se multiplicaron. Escuelas incorporaron educación sobre resiliencia y aliados corporativos adoptaron modelos de apoyo de pares. Su mensaje trascendía el ejército, tocando a cualquiera que entendiera el poder de la visibilidad y solidaridad. Pero Eden permanecía consciente de los riesgos. Las amenazas persistían, anónimas y a veces directas. Las medidas de seguridad se intensificaron y la comunidad se unió alrededor de ella con lealtad inquebrantable. Una mañana, un joven se acercó a Eden fuera del Diner. Llevaba una carta doblada y temblaba mientras se la entregaba. Es de mi padre, dijo. Nunca habló de la guerra, pero me mostró su historia. Le ayudó a abrirse. Eden despegó la carta. Estaba llena de gratitud, reflexiones sobre dolor y sanación y esperanza para el futuro. Momentos como estos alimentaban la determinación de Eden. Entendía que su misión era parte de un movimiento mayor, uno que trascendía historias individuales para remodelar narrativas sociales sobre fuerza, supervivencia y apoyo. Mientras el invierno se arrastraba sobre la ciudad, Eden se paró una vez más junto a la pared de honor. Los rostros a su alrededor ya no eran solo recuerdos, sino símbolos de progreso y promesa. El viaje estaba lejos de terminar. Pero con cada historia compartida, cada cicatriz reconocida, Eden sabía que la marea estaba cambiando. La esperanza ya no era solo un susurro. Era un coro. Y ella estaba orgullosa de liderar su canción ascendente. El momentum que Eden Wolf había cultivado durante los meses era innegable. Sin embargo, el terreno por delante permanecía desafiante. A medida que el programa de técnicos de supervivencia maduraba, también nacían las expectativas, el escrutinio y las apuestas. Su rol se expandió de mentora y advocata estratega y negociadora. Equilibrando las necesidades de veteranos de guerra con las realidades de la burocracia militar. Eden se encontró en el nexo de intereses competidores. Aquellos ansiosos por abrazar la reforma y otros resistentes al cambio disfrazados en tradición y escepticismo. En uno de los sitios piloto más tempranos del programa, Eden recibió una llamada que señalaba una prueba crítica. Una falla técnica durante un ejercicio de entrenamiento de alto riesgo puso en peligro a una tripulación de vuelo. El incidente, inicialmente atribuido a error mecánico, llevaba signos de posibles factores humanos, fatiga, mala comunicación o peor, sabotaje. Eden se desplegó inmediatamente a la base. Al llegar, la atmósfera estaba espesa con tensión, el liderazgo hermético, los técnicos cansados y la tripulación visiblemente sacudida. Su investigación comenzó con chequeos meticulosos de equipo e entrevistas. Mientras armaba la secuencia de eventos, Eden detectó discrepancias sutiles en registros de mantenimiento y cuentas de testigos. Un patrón emergió, uno que sugería interferencia intencional dirigida a desestabilizar el progreso del programa. Determinada a descubrir la verdad, Eden coordinó con oficiales de seguridad y expertos en forense cibernético. Descubrieron que credenciales de acceso habían sido comprometidas y datos falsos inyectados en el sistema para enmascarar el sabotaje. El perpetrador fue identificado como un ex técnico descontento, recientemente despedido en medio de las reformas que Eden había defendido. La revelación envió ondas de choque a través de la base. Eden se dirigió al personal directamente, enfatizando resiliencia y unidad. Esto no es solo un desafío técnico, les dijo. Es una prueba de nuestro compromiso mutuo y con la misión. Nos elevaremos por encima juntos. Sus palabras resonaron. La comunidad se unió, reforzando su dedicación a la visión del programa. De vuelta en el Diner de Re, la pared de honor llevaba adiciones frescas, historias de perseverancia ante nuevos desafíos. El enfoque de Eden se afiló.
Colaboró con formuladores de políticas para mejorar protocolos de seguridad, proteger whistleblowers y establecer canales más claros para reportar preocupaciones. Simultáneamente, Eden expandió el alcance del programa para incluir servicios de apoyo familiar, reconociendo que la reintegración afectaba hogares enteros. Inició programas de consejería y educación para cónyuges e hijos. Una noche, Eden se reunió con un grupo de cónyuges militares. La habitación estaba llena de historias de sacrificio, frustración y esperanza. Escuchó atentamente, luego compartió: su fuerza es parte del tejido de la resiliencia. Apoyar a sus seres queridos es tan vital como cualquier habilidad técnica. Su conexión con la comunidad se profundizó. Mientras tanto, la atención nacional continuó creciendo. Medios destacaron a Eden y el programa prominentemente, resaltando su impacto en preparación militar y bienestar de veteranos de guerra. Sin embargo, con la fama vino la fatiga. Eden lidiaba con agotamiento físico, emocional y mental. Para sostenerse, se apoyó en la comunidad que había ayudado a construir. En el Diner de Re, encontró momentos de paz. Conversaciones tranquilas, risas compartidas y el simple consuelo de una taza de café caliente. Su cicatriz, una vez fuente de dolor oculto, ahora se erguía como símbolo de perseverancia. El viaje de Eden era un testamento al poder de la visibilidad, vulnerabilidad y compromiso inquebrantable. La misión de honrar y apoyar a aquellos que sirvieron estaba lejos de terminar. Pero con cada desafío enfrentado y cada vida tocada, Eden se acercaba más a un futuro donde ninguna cicatriz fuera invisible y ninguna historia no oída. Los meses siguientes al incidente de sabotaje probaron ser un punto de inflexión para Eden Wolf y el programa de técnicos de supervivencia. La exposición de amenazas internas solo fortaleció la resolución de los veteranos de guerra y personal militar que creían en su visión. Pero Eden sabía que la batalla por cambio cultural estaba lejos de ganarse. Su horario permanecía lleno de reuniones y sesiones de entrenamiento, pero se aseguraba de reservar tiempo para mentoría uno a uno. María, quien había crecido en una líder confiada, a menudo acompañaba a Eden para hablar con reclutas más jóvenes y veteranos de guerra navegando sus propios desafíos. Una tarde, después de una sesión de entrenamiento particularmente intensa, María se acercó a Eden en silencio. Sargento Wolf, algunos de los nuevos reclutas dudan en abrirse sobre sus luchas. Temen que afecte sus carreras. Eden asintió pensativa. Ese miedo es real y justificado, pero tenemos que seguir empujando para crear una cultura donde pedir ayuda se vea como una fuerza, no una debilidad. Organizó talleres enfocados en conciencia de salud mental, invitando psicólogos y consejeros a hablar francamente con miembros del servicio y sus familias. El objetivo era romper el estigma y alentar intervención temprana. Mientras tanto, el programa comenzó a asociarse con universidades para investigar resultados a largo plazo para veteranos de guerra participando en entrenamiento de resiliencia. Resultados tempranos eran prometedores: puntajes de salud mental mejorados, mejor retención laboral y satisfacción aumentada con carreras militares. Las historias de éxito se extendieron, inspirando expansión adicional. Sin embargo, Eden permaneció vigilante contra la complacencia. Continuaba enfrentando resistencia sutil de algunas figuras de liderazgo que veían su trabajo como disruptivo o innecesario. Cuestionaban la asignación de recursos y desafiaban los métodos del programa en revisiones internas. Eden confrontaba estos desafíos con datos, testimonio personal y una creencia firme en la importancia de su misión. Un día, al regresar al Diner de Re, Eden encontró una carta esperándola. Era de un joven soldado que nunca había conocido, expresando gratitud por su advocacy y la esperanza que su trabajo le había dado durante una recuperación difícil. Lágrimas pincharon sus ojos mientras leía las palabras sinceras. Eran momentos como estos los que alimentaban su perseverancia. A medida que el programa ganaba momentum, Eden comenzó a planear una conferencia nacional enfocada en resiliencia y reintegración de veteranos de guerra. El evento uniría a formuladores de políticas, profesionales de salud mental, veteranos de guerra y líderes militares para compartir conocimiento y estrategizar iniciativas futuras. Los preparativos eran intensos, pero el impacto potencial era vasto.
En los momentos tranquilos, Eden reflexionaba sobre el largo viaje de una mecánica ocultando sus cicatrices a una advocate nacional y líder. La misión estaba evolucionando, pero el núcleo permanecía sin cambiar, asegurar que ninguna historia de veterano de guerra quedara sin oír, ninguna cicatriz dejada sin ver. Con determinación renovada, Eden se preparó para liderar el siguiente capítulo de este trabajo vital. El programa de técnicos de supervivencia se había establecido firmemente como una fuerza transformadora dentro de la comunidad militar. Sin embargo, Edenwald sabía que el cambio verdadero requería un enfoque más amplio, más sistémico. La misión ya no era solo sobre entrenamiento y apoyo. Era sobre incrustar resiliencia y reconocimiento en el tejido mismo de la cultura y política militar. El rol de Eden se expandió en consecuencia. Ahora era una asesora clave para comités interdepartamentales, influyendo en legislación y moldeando iniciativas dirigidas a mejorar el bienestar de veteranos de guerra a nivel nacional. Su voz llevaba peso en audiencias congresionales donde abogaba por políticas comprensivas abordando salud mental, empleo y reintegración comunitaria. Uno de los desafíos más significativos era confrontar el estigma de larga data rodeando la salud mental en las Fuerzas Armadas. Eden trabajó incansablemente para desmantelar concepciones erróneas de que la vulnerabilidad equivalía a debilidad, promoviendo una cultura de apertura y apoyo. Colaboró con capellanes militares, psicólogos y consejeros de pares para desarrollar programas que alentaran intervención temprana y redes de apoyo de pares. Durante una audiencia histórica ante el Comité del Senado sobre Asuntos de Veteranos, Eden testificó apasionadamente. Habló no solo de su propio viaje, sino que compartió las historias de incontables veteranos de guerra que habían luchado en silencio. Su testimonio enfatizó la necesidad urgente de políticas que reconozcan las complejas realidades de la reintegración, mezclando desarrollo de habilidades técnicas con cuidado emocional y psicológico. Sus palabras resonaron profundamente con muchos miembros del comité, impulsando compromiso renovado para financiar y expandir programas para veteranos. La audiencia marcó un momento pivotal, señalando un cambio en prioridades nacionales hacia apoyo holístico a veteranos. De vuelta en el Diner de Re, la pared de honor se había convertido en un símbolo nacional de resiliencia y solidaridad. Visitantes de todo el país viajaban para ver el mosaico de rostros y historias, cada uno un testamento a supervivencia y fuerza. Eden a menudo se reunía con veteranos de guerra y familias que encontraban consuelo y comunidad dentro de sus paredes. Un día, una delegación del Departamento de Defensa visitó el Diner. Vinieron no solo para elogiar el trabajo de Eden, sino para discutir e integrar los principios de técnicos de supervivencia en la doctrina militar oficial. Las conversaciones eran esperanzadoras pero complejas, involucrando capas de negociación y planificación. Eden navegó estas discusiones con una mezcla de diplomacia y convicción, siempre manteniendo el núcleo de la misión a la vista, asegurar que cada cicatriz de veterano fuera vista, cada historia oída. En medio del creciente reconocimiento nacional, Eden permaneció anclada. Continuó mentorizando jóvenes técnicos, valorando el impacto directo de la guía práctica. Maria, ahora una instructora senior, era una encarnación viva del éxito del programa, inspirando a otros a seguir. Mientras tanto, la serie de documentales se expandió en currículos educativos adoptados por escuelas y militares. Las historias de resiliencia y vulnerabilidad enseñaban empatía y comprensión, moldeando la siguiente generación de líderes y ciudadanos. Sin embargo, Eden no era ciega a desafíos en curso. Inercia burocrática, restricciones presupuestarias y resistencia cultural persistían. Enfrentaba maniobras políticas y ocasionales intentos de marginar sus iniciativas. Sin embargo, a través de cada retroceso, la resolución de Eden se profundizaba. Entendía que el cambio real era un maratón, no un sprint. El progreso se medía no solo en victorias de políticas, sino en actos diarios de coraje y compasión. Durante una noche tranquila en el Diner, Eden recibió un mensaje de un viejo camarada, un recordatorio de los lazos forjados en dificultad y el compromiso compartido de nunca olvidar. Mientras clavaba una nueva fotografía en la pared de honor, Eden reflexionó sobre el viaje de mecánica solitaria a Advocate Nacional. La misión había crecido más allá de su historia. Era un movimiento, uno que perduraría, llevado adelante por cada cicatriz, cada voz, cada acto de resiliencia.
construyendo sobre el momentum ganado de su testimonio congresional y la integración del programa de técnicos de supervivencia en la doctrina militar. Eden Wolf se encontró al frente de una iniciativa nacional para redefinir cómo las Fuerzas Armadas apoyan a sus veteranos. Esta fase de su misión estuvo marcada por colaboración, innovación y el esfuerzo continuo para desmantelar barreras que habían marginado por largo tiempo a aquellos que llevaban las heridas ocultas del servicio. El trabajo de Eden se expandió más allá de las bases militares a comunidades a través del país. Se asoció con organizaciones sin fines de lucro, instituciones educativas y gobiernos locales para desarrollar programas de alcance adaptados a las necesidades únicas de los veteranos. Estos programas enfatizaban no solo reentrenamiento técnico sino también conciencia de salud mental, reintegración social y apoyo familiar. En una conferencia nacional mayor sobre asuntos de veteranos, Eden compartió el escenario con formuladores de políticas, profesionales médicos y compañeros veteranos de guerra. La reunión fue un momento watershed simbolizando un compromiso colectivo a cuidado holístico de veteranos. El discurso principal de Eden destacó la intersección crucial de resiliencia física y bienestar psicológico, abogando por reformas sistémicas que reconozcan esta dualidad. Durante su discurso, dijo, la verdadera preparación no es solo sobre la fuerza de nuestras armas o la precisión de nuestra maquinaria. Es sobre la fuerza de nuestra gente, sus mentes, sus corazones y sus espíritus. Negar eso es invitar al fracaso tanto en el campo de batalla como más allá. La conferencia catalizó varias propuestas legislativas dirigidas a aumentar fondos para servicios de salud mental de veteranos, mejorar acceso a educación y oportunidades de empleo y establecer estándares nacionales para programas de apoyo de pares. De vuelta en el Diner de Re, la atmósfera era vibrante pero contemplativa. La pared de honor se había convertido en un lugar de peregrinaje y reflexión, atrayendo visitantes de todos los ámbitos de la vida. Familias, estudiantes, personal militar y civiles se reunían para honrar las historias grabadas en fotografías y notas manuscritas. Eden a menudo facilitaba discusiones en grupos pequeños allí, fomentando un espacio donde se compartían experiencias y se nutría la sanación. Una tarde, un joven veterano de guerra se acercó a Eden con una pregunta que resonó profundamente. ¿Cómo sigues adelante cuando las batallas nunca terminan realmente? Eden sonrió gentilmente. Seguimos adelante porque nos tenemos unos a otros. Porque cada historia compartida, cada cicatriz reconocida es una victoria sobre el silencio y la invisibilidad. A medida que el programa de técnicos de supervivencia maduraba, quedó claro que el cambio cultural requería educación en todos los niveles. Eden colaboró con desarrolladores de currículos para crear módulos paramilitares que integraran entrenamiento de resiliencia, conciencia de salud mental y desarrollo de liderazgo. El objetivo era cultivar una nueva generación de oficiales y alistados que valoraran la vulnerabilidad como fuerza. A pesar de estos avances, Eden enfrentaba desafíos en curso. Algunos formuladores de políticas cuestionaban el costo de programas expandidos. Algunos líderes militares resistían cambios a tradiciones de larga data y estigmas sociales persistían entre miembros del servicio y sus familias. Para abordar estos problemas, Eden abogaba por enfoques basados en evidencia, destacando investigación demostrando resultados mejorados en unidades que abrazaban entrenamiento de resiliencia. También enfatizaba la importancia de historias personales en cambiar percepciones, usando las voces de veteranos de guerra para humanizar debates de políticas. A lo largo de este periodo, Eden permaneció una presencia firme en el Diner de Re, donde el latido del corazón de la comunidad se sentía más claramente. El Diner era un santuario, un lugar donde se honraban cicatrices y se daban voz a historias. Su liderazgo inspiraba a muchos, pero Eden sabía que el cambio duradero dependía de acción colectiva. Trabajaba para empoderar a veteranos de guerra a convertirse en advocates ellos mismos, fomentando redes de apoyo de pares y mentoría. Una noche, después de una reunión comunitaria en el Diner, Eden reflexionó sobre el camino por delante. La misión había crecido de un viaje personal a un movimiento nacional. Pero el trabajo estaba lejos de completarse. Las cicatrices, tanto visibles como invisibles, continuaban contando historias de coraje, sacrificio y supervivencia. Eden estaba determinada a asegurar que ninguna historia quedara sin oír, ninguna cicatriz sin reconocer,
el legado que envisionaba era uno donde la resiliencia se celebrara, el apoyo fuera universal y cada veterano de guerra supiera que era visto y valorado. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, proyectando sombras largas a través de las ventanas del diner, Eden Wolf se paró en la encrucijada de batallas pasadas y victorias futuras, lista para liderar el siguiente capítulo en la historia ongoing de supervivencia y fuerza. El viaje que había empezado en las sombras de hangares y rincones tranquilos de Diners estaba alcanzando un momento pivotal. Eden Wolf se erguía no solo como una superviviente o advocate, sino como un símbolo de un movimiento que había alterado fundamentalmente la narrativa del servicio militar y la reintegración de veteranos. A medida que el programa de técnicos de supervivencia maduraba, el enfoque de Eden cambió a construcción de legado, asegurando que el progreso hecho perdurara más allá de cualquier individuo o momento en la historia. Esto significaba institucionalizar el programa, entrenar líderes que pudieran llevar la misión adelante y fomentar una cultura donde resiliencia y reconocimiento se tejieran en el tejido mismo de la vida militar. Uno de los esfuerzos primarios de Eden fue el establecimiento de un Consejo Nacional de Resiliencia de Veteranos compuesto por veteranos de guerra, líderes militares, profesionales de salud mental y expertos en políticas. Este consejo estaba encargado de supervisar el desarrollo ongoing y expansión de programas de resiliencia, asesorar en políticas y asegurar que las voces de veteranos permanecieran centrales en la toma de decisiones. Eden fue nombrada como una de las miembros fundadoras y encargada de mentorizar la siguiente generación de líderes. Abrazó este rol sabiendo que el cambio verdadero requería un compromiso colectivo y continuidad. En el diner de Re, la pared de honor se había convertido en un santuario de remembranza y esperanza. Los veteranos de guerra se reunían allí regularmente, compartiendo historias, apoyándose mutuamente y encontrando fuerza en la comunidad. La atmósfera del diner era una mezcla de reflexión tranquila y camaradería vibrante, un testamento al poder perdurante de la conexión. En medio de esto, Eden continuaba mentorizando a María y otros líderes emergentes, instilando en ellos los valores de empatía, resiliencia y advocacy. Estos protegidos representaban el futuro, listos para llevar adelante la misión con pasión e integridad. Una tarde durante una sesión de mentoría, María preguntó a la sargento Wolf, ¿qué te mantuvo adelante en los tiempos más duros? Eden reflexionó antes de responder, el conocimiento de que nunca estuve sola, que cada cicatriz, cada historia era parte de un tapiz mayor de fuerza y que juntos podíamos cambiar el mundo. A medida que la influencia del programa se expandía, también lo hacía a su alcance al sector civil. Asociaciones con corporaciones e instituciones educativas fomentaban conciencia y apoyo para veteranos transicionando a carreras civiles. Iniciativas promoviendo empatía, acomodación e inclusión ayudaban a cerrar la brecha entre vida militar y civil. Sin embargo, Eden permanecía vigilante contra la complacencia. Reconocía que las cicatrices que llevan los veteranos de guerra eran tanto personales como sistémicas y que vigilancia continua era necesaria para proteger ganancias duramente ganadas. Durante una visita a un centro de rehabilitación de veteranos, Eden encontró un joven soldado llamado Jack lidiando con heridas y aislamiento. Su conversación le recordó el impacto profundo de la conexión personal. No estás solo, le dijo gentilmente. Y tu historia importa. La sonrisa tentativa de Jack era una pequeña victoria, una entre muchas en un paisaje a menudo marcado por dificultad. En la arena política, Eden trabajó incansablemente para asegurar fondos y apoyo para servicios comprensivos de veteranos. Testificó ante comités, asesoró a formuladores de políticas y colaboró con grupos de advocacy para empujar adelante legislación que reconociera la naturaleza multifacética del cuidado de veteranos. Sus esfuerzos contribuyeron al paso de varios proyectos de ley, aumentando fondos para salud mental, expandiendo programas de entrenamiento laboral y mejorando acceso a cuidado de salud. Sin embargo, más allá de las políticas, Eden creía que el cambio cultural era paramount. Abogaba por narración y educación como herramientas para humanizar a veteranos de guerra y fomentar comprensión a través de la sociedad. En una conferencia nacional, cerró su discurso principal con un recordatorio poderoso. No sanamos ocultando nuestras cicatrices, sino compartiendo nuestras historias. Al hacerlo, construimos un futuro donde cada veterano de guerra es visto, oído y valorado.
La multitud se levantó en una ovación de pie, un testamento al poder de la verdad y el coraje. De vuelta en el Diner de Re, mientras la noche se asentaba, Eden se paró ante la pared de honor. Fotografías, cartas y mementos formaban un mosaico de resiliencia. Cada ítem contaba una historia de supervivencia, sacrificio y esperanza. Colocó una nueva fotografía, un retrato de ella misma junto a María y otros líderes en la pared. Era un símbolo de continuidad y compromiso. El viaje había sido largo y arduo, marcado por retrocesos y triunfos. Pero Eden sabía que la misión no estaba terminada. Era un legado vivo, uno que crecería mientras los veteranos continuaran sirviendo, sobreviviendo y prosperando. Mientras las luces del Diner se atenuaban, Eden sintió una fuerza tranquila dentro, una resolución para seguir luchando por visibilidad, dignidad y justicia. La historia era suya, pero pertenecía a todos los que se atrevían a llevarla adelante. El amanecer de un nuevo capítulo se acercaba mientras Eden Wolf se paraba en el umbral de un paisaje militar y de veteranos transformado, uno que llevaba las marcas de su dedicación inquebrantable y la fuerza colectiva de incontables otros. Con el Consejo Nacional de Resiliencia de Veteranos firmemente establecido, el rol de Eden evolucionó en un puente entre políticas, comunidad y vidas individuales. Se convirtió en mentora, asesora y advocate implacable, asegurando que la visión del Consejo permaneciera alineada con las realidades que enfrentan los veteranos diariamente. Su enfoque se afiló en sostenibilidad, incrustando resiliencia y reconocimiento en los valores centrales de entrenamiento militar, cuidado de salud y apoyo post-servicio. Eden defendió iniciativas que expandían acceso a cuidado de salud mental, promovían programas de apoyo familiar e integraban educación de resiliencia en militares y escuelas civiles por igual. En el Diner de Re, la pared de honor se había convertido en un testamento vivo no solo a aquellos que sirvieron, sino a la lucha ongoing por visibilidad y respeto. Visitantes de todos los ámbitos de la vida dejaban mensajes, compartían historias y encontraban comunidad. Eden a menudo pasaba noches allí, escuchando historias, ofreciendo guía y sacando fuerza del espíritu colectivo. Una noche memorable, un grupo de veteranos de guerra se reunió para un círculo informal de narración. Cada uno compartió momentos de dolor, esperanza y sanación. Eden escuchó profundamente, su presencia un ancla firme. Mientras la noche cerraba, habló suavemente. Cada historia compartida aquí es un faro guiando a otros de la oscuridad a la luz. Juntos, convertimos el silencio en fuerza. Sus palabras resonaron más allá de las paredes del Diner, alcanzando comunidades a nivel nacional, paralelas a esfuerzos grassroots. La influencia de Eden se extendió a políticas nacionales. Testificó en múltiples audiencias congresionales, su testimonio tejido con experiencia personal y advocacy impulsado por datos. Su presencia desafiaba a legisladores a confrontar verdades incómodas sobre cuidado de veteranos. Su liderazgo ayudó a asegurar el paso de legislación innovadora que expandía fondos para servicios comprensivos de veteranos, mandataba entrenamiento de resiliencia a través de ramas y mejoraba protecciones para whistleblowers. Más allá de la legislación, Eden fomentó asociaciones con universidades, non-profits y organizaciones del sector privado para crear pathways para educación y empleo de veteranos. Estas colaboraciones abordaban barreras sistémicas y promovían lugares de trabajo inclusivos. Sin embargo, desafíos persistían. Inercia burocrática, cambios políticos y estigma societal permanecían obstáculos. Eden confrontaba estas realidades con paciencia, persistencia y un compromiso inquebrantable al progreso. Su historia inspiraba a nuevas generaciones de veteranos de guerra a abrazar sus cicatrices e historias, abogando por sí mismos y sus comunidades. María y otros protegidos llevaban adelante la antorcha, liderando iniciativas, mentorizando pares y moldeando el paisaje futuro. La serie de documentales evolucionó en programas educativos usados a través de instituciones militares y civiles, incrustando lecciones de resiliencia y empatía en currículos. A lo largo, Eden permanecía anclada en la creencia de que el cambio verdadero estaba arraigado en la conexión entre individuos, comunidades e instituciones. Mientras el sol se ponía en su largo viaje, Eden reflexionaba sobre la transformación de una mecánica tranquila ocultando cicatrices a un símbolo nacional de resiliencia y advocacy. Su misión se había convertido en un movimiento vivo,
respirando y creciendo con cada cicatriz revelada, cada historia compartida. El camino por delante era inexplorado pero esperanzador, y Edenwolf se paraba lista para continuar caminando junto a todos los que se atrevían a ser vistos. A medida que las estaciones giraban y los años se desplegaban, la historia de Edenwolf se tejía en el tejido mismo de la cultura de veteranos y la conciencia nacional. Lo que había comenzado como una lucha solitaria había florecido en un movimiento colectivo, uno que honraba la resiliencia, demandaba reconocimiento y defendía el cambio. El programa de técnicos de supervivencia evolucionó más allá de su alcance original, ahora abarcando modelos de cuidado comprensivo que integraban expertise técnica con apoyo de salud mental, involucramiento familiar y compromiso comunitario. Los militares adoptaron sus principios, entrenando nuevos líderes que entendían que la fuerza incluía vulnerabilidad. En el Diner de Re, la pared de honor continuaba creciendo. Sus paneles llenos de fotografías, cartas y tokens de veteranos de guerra cuyas vidas habían sido tocadas por el movimiento. Se convirtió en un sitio de peregrinaje, un santuario donde se compartían historias, se reconocían cicatrices y se nutría la sanación. Más allá del Diner, las ondas del cambio se extendían a aulas, lugares de trabajo y cámaras legislativas. Escuelas incorporaban currículos inspirados por el trabajo de Eden, enseñando empatía y resiliencia a generaciones futuras. Corporaciones adoptaban políticas amigables con veteranos, reconociendo las fortalezas únicas y desafíos de aquellos que sirvieron. Políticas nacionales reflejaban un nuevo entendimiento con fondos aumentados, protecciones y recursos dedicados al bienestar de veteranos. El trabajo de Eden inspiraba a incontables otros, veteranos de guerra, familias, advocates a levantarse, compartir sus historias y demandar visibilidad. Su viaje era un testamento al poder de una voz amplificada por muchas. Un recordatorio de que la transformación comienza con coraje y el rechazo a permanecer invisible. Mirando adelante, Eden veía un futuro donde cada cicatriz fuera honrada, cada historia valorada y cada veterano abrazado, no solo por su servicio, sino por su humanidad. La misión estaba en curso, llevada adelante por una generación que entendía el verdadero significado de la resiliencia. Mientras se paraba una vez más ante la pared de honor, Eden sentía una paz profunda. El legado estaba seguro y la historia siempre evolucionando continuaría inspirando porque la fuerza, sabía, se encontraba no en el silencio sino en el coraje de ser visto. Mientras alcanzamos el capítulo final de este viaje remarkable, es tiempo de retroceder y reflexionar verdaderamente no solo sobre la historia de Edenwolf, sino sobre el tapiz más amplio de resiliencia, sacrificio y transformación que su experiencia representa. Esta historia nos ha llevado a través de las sombras de dolor oculto, los fuegos de batallas personales y sistémicas y ultimately a un lugar de luz donde las cicatrices no son solo visibles, sino celebradas. El camino de Edenwolf es uno forjado en coraje. El coraje para sobrevivir lo imposible, para confrontar trauma, tanto visto como no visto, y para pararse alta cuando el mundo intentaba empujarla a la invisibilidad. Desde sus días más tempranos como una mecánica dedicada en las sombras de hangares militares hasta su ascenso como una advocate nacional para veteranos de guerra, la historia de Eden es un testamento a lo que pasa cuando la fuerza tranquila encuentra determinación implacable. Este viaje ha revelado verdades que a menudo se pasan por alto, que la sanación no es lineal, que la fuerza no es la ausencia de vulnerabilidad y que a veces las batallas más duras se luchan mucho después de que las armas callen. Hemos presenciado cómo las cicatrices de Eden, tanto físicas como emocionales, se convirtieron en emblemas de resiliencia, insignias llevadas con honor en lugar de vergüenza. Pero su historia es mucho más que una narrativa individual. Es la historia de miles, millones de veteranos de guerra que llevan cargas que el mundo no siempre puede ver. Es una historia de familias, comunidades y sistemas lidiando con cómo honrar a aquellos que dieron tanto. Es una historia de cambio cultural, de desmantelar estigma y de construir puentes donde paredes una vez estuvieron. La transformación de Eden de superviviente silenciosa a advocate vocal encendió un movimiento. A través de esfuerzo incansable, ayudó a cambiar la cultura militar, influyendo en políticas, educación y conciencia pública. El programa de técnicos de supervivencia se convirtió en un faro, iluminando caminos hacia apoyo comprensivo que abraza la humanidad completa de aquellos que sirven.
Los efectos onda alcanzaron lejos más allá de las bases militares. Escuelas incorporaron currículos inspirados por el trabajo de Edén. Corporaciones adoptaron políticas amigables con veteranos y comunidades formaron redes de apoyo y comprensión. La pared de honor en el Diner de Re, una vez un tributo simple, creció en un símbolo nacional de sacrificio compartido y sanación. Sin embargo, este viaje no ha estado sin desafío. Edén enfrentó oposición, algunos overt, algunos insidiosos. Hubo aquellos que se aferraban a nociones anticuadas de fuerza, que resistían el cambio y que buscaban silenciar verdades incómodas. Pero con cada obstáculo, la resolución de Edén se profundizaba, alimentada por las historias que oía y las vidas que tocaba. Su trabajo nos recuerda que la fuerza real yace en la vulnerabilidad, la disposición a mostrar cicatrices, compartir historias y pedir ayuda. Enseña que la sanación es un esfuerzo comunitario requiriendo empatía, paciencia y compromiso inquebrantable. Como espectadores han presenciado esta narrativa poderosa. Han sido invitados a un mundo donde la dignidad se reclama, el silencio se rompe con gracia y el coraje se mide no por medallas, sino por presencia. Les animamos a llevar esta historia con ustedes, no como un cuento distante, sino como un llamado vivo a la acción. Ya sea que sean un veterano de guerra, un familiar, un amigo o un aliado, su rol en honrar y apoyar estas historias importa profundamente. Escuchen de cerca a aquellos que han servido. Hablen por aquellos que no pueden. Y tomen pasos, grandes o pequeños, para fomentar entornos donde cada cicatriz sea reconocida y cada voz oída. Su engagement puede hacer una diferencia. Compartan sus reflexiones en los comentarios abajo. Díganos desde dónde están viendo y cómo esta historia les ha tocado. Sus voces agregan fuerza a un coro que amplifica resiliencia y justicia. Si la historia de Edén les ha movido o inspirado, por favor den like a este video y suscríbanse a. Estamos dedicados a traerles historias que revelan el corazón del coraje y el poder de la dignidad. Al suscribirse, se unen a una comunidad comprometida con el cambio, una historia a la vez. Recuerden, la siguiente historia podría ser la suya o de alguien que conocen. Todos merecen ser vistos, oídos y valorados. Gracias por unirse a nosotros en este viaje, por escuchar con su corazón, por estar con aquellos que han sacrificado en silencio pero llevan las cargas más pesadas. Juntos, podemos asegurar que estas historias brillen intensamente, iluminando el camino hacia un futuro donde el coraje de cada veterano de guerra sea honrado y cada cicatriz cuente una historia. Este es donde cada cicatriz es un testamento, cada historia un faro y cada voz importa.